Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tuyare wakwai picas por anainha naiguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú espera tu antirain Wenshway viernes sanainha a las 6:45 sanaimen a las 7 namana la irayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spoy kana horo trayatawakas por anainha naiguay kahamin Guayacana cote chiros anaña nañuaya antes shihia bushwa. La EPS indígena Anas Guayú informa a sus afiliados beneficiarios del programa Renta Ciudadana que si ya cumplieron con sus esquemas de vacunación, pero este no aparece reflejado en el sistema, deben acudir a su IPS vacunadora para verificar el registro. Si no obtienen una solución, comuníquense con nosotros al correo vacunacion@epsianasguayu.com o a los teléfonos 317-392-9584 y 317-397-3727. Así podremos verificar tu caso y brindarte la orientación necesaria. Este programa Renta Ciudadana kanet ka tumna te pichka na raura yukana hirka intama hiketa pues pushwale na makuna te pichkana anter homo internet ka no horre hunte homo honara mata huru traka chuerka horut ka pasuro monter her tante makuna honari repan te per ter nanuri te pichkan manuri te makuna i haka nama putu wer so na hamo intem tuma squat no horre shi internet ka horut ka po shahir pasuro na te ka chuer correo manakat vacunacion@epsianasguayu.com o tamsi hun hurub kachuerka 317-392-9584 o tamsi 317-397-3727 maya wanokter kuay pakar rox musike chikai wahipiaru o taweye terhumay te casa ihaka humay por warang temen hanet rochongnika. El tema de la semana. Hehoru te putu han kara so semana katu. Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el espacio de la EPS indígena Anas Guayú para compartir información clara y oportuna sobre el cuidado de nuestra salud. Hoy abordaremos un tema de gran importancia, el cáncer de mama, una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en mujeres en todo el mundo, pero que con detección temprana se puede prevenir y tratar de manera efectiva. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo, líder experto en salud materna de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, gracias por aceptar esta invitación. Watamar muy pushwa anaya otsiholu so kaikate papur hapa intente puch sunta ora que puch o tamsit yoto costonte EPSI ka Anas Guayú so kaikate asha no sopra no wanur hots mainana na hiyu kan kanurias cáncer nan chir ter cáncer ka ensia mwat maria toma hiyu opto ma unaya huru makat pushwale muy maya antene almar te hayu ha muy este ya o tensao to wanur ka hanan por mar intentena ani doctor que Francisco Egna, médico ginecólogo, hasta esos pushos potayuris nan que ronhiera está sur EPSI ka Anas Guayú yawama. Doctor, para empezar, cuéntenos qué es el cáncer de mama y por qué es fundamental que tanto mujeres como hombres estemos atentos a la detección temprana. Para que la saquira no doctor que se guata kamato musia kaswaite cáncer que está en chira Guayú hamus a iha karma wate hante ha toro yo tahiyo huru hante guan por gente neste aumar. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se van a multiplicar de una forma desordenada, descontrolada, formando tumores malignos que
que puede invadir tejidos, órganos. Por eso es muy importante que hagamos detección temprana, ya que en las fases iniciales del cáncer de mama puede que no se presenten síntomas. Entonces, si capturamos la lesión mucho más temprano, es mucho más factible que el tratamiento sea mucho más efectivo. En Colombia existen una relación aproximadamente de 40.2 casos por cada 100.000 personas. Incluye hombres y mujeres. Hombres en mucha menor proporción, en menos del 1% en este número de casos nuevos que se puedan presentar. Pero las mujeres tienen mucho más riesgo de presentar un cáncer de mama. Anore nek tok tot ke ho homoi wane wa ruku hapa ter wane de cáncer na ka sen na chira ki toro tas chira wan wa yo hier ter shia man kan no pansa en squat pato we ruka ya ware rup no tam si sho no sna hitu we kun kan hor wa ya ten sap antam si na te kanuri ga to mor mo musike kachu ka jesurup no to wataka ter man ka san tan panai wa maha pasiang aku maham si ter wane ka kanuri ka cáncer na chira ter para hana eir kana mai ratahan hatau ayawa tenata wane erkupul hutahan teau huntan teau no hori wa mayen wa yu hutum ter ke pis ana sant la mar ya suru woman sanai he wat hari ma kastien mir wa yu esa 43 que kanan inte kanur wanur kanset ka musto suru skar ro sali hona mure u wa teha kar ha mauria pero arana are simai wa ment wanur ka sanai hiyu nuria de wa yu tor mushi se ai ma hawi man hiyu kan anari reshi wat wa ya kar pur huya kan anari rentana chiri ka pur tehane Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de su familia deben estar inscritos en la misma EPS. Esto garantiza una atención integral continua y sin interrupciones en los servicios de salud. De acuerdo con el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, la unificación familiar es un deber y un derecho. EPS y Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Wane wai ruku hiya kanaire. Uma huchoni, hupush, heiha suru hana hiwanesi EPS. Hupura pansa intente rehera kar humoi wane pia intenia no hori huchoto no mon que kata hirare hukua suru wane nata rehere. Sashi inte carlo de decreto artículo 2, 1, 3 o tamsi 8 o tone decreto único mosu wane suru carlo sari una raurayo senoria decreto reglamentario 780 so huyaka 2016. Hir kanitamo wane inten guayu uru wane EPS. Terra pura hataiha kar humoi otnai hetia kanai hanai kimite EPS ika Anasguayú es más na ay más irwahuku pa más push wane oiruku anahna atuna pu ika ana. Comprendemos que detectarlo a tiempo hace la diferencia. Doctor, ¿cuáles son esos signos de alarma o cambios en el cuerpo que las personas deben observar para acudir de inmediato a un control médico? Wateo tnai wayao tensat wanuri ka huntna mar harat squat panhat wayao tensa wan wayu nanai rehoter kanset ke tnai nachira pura wateha intensa wate ramate hinaya suru mu wane rehere kas wayao tensnai he wan wayu nanai retre wanuri ka. Existen signos de alarma que nos permitirían sospechar la posibilidad de un cáncer de mama. Precisamente a nivel de la mama, si usted al examinar se encuentra un pequeño bultico, endurecimiento en la mama o en la axila, que vea que la mama está creciendo diferente a la otra mama, pero recientemente se está notando cambios en la piel, engrosamientos, hinchazones, enrojecimientos, ve la mama que se está poniendo como con huequitos, describen que hace suponer como la piel de la naranja, o ve que a nivel del pezón se hunde el pezón, que presenta secreciones líquidas que pueden ser o claras o pueden ser sanguinolentas, que presenta enrojecimiento, irritación o descamación en la zona del pezón. Otro tema es el dolor frecuente a nivel de la mama y la presencia de aumento. Estos se llaman los ganglios linfáticos, es decir, unas bolitas que se pueden sentir a nivel de el cuello, la axila, la zona del tórax. Inmediatamente acuda a su médico porque son signos de alarma para sospechar de un cáncer de mama. Anore ne tok tot ke shipa hotra sakira aina kanomoi
por te han te on wayu sanai otro wanureka por was te ham shiaran por wamai hane wane wa wakua mustia chiki he pirre wane wa rusku te chirka ponare watamar ponare ponare pirre wani casa nata in sanai ka hure ourure o more wa tare te chirka aire mani o tamosia cake pan sustenaru wayu sustenaru te hiet que chitor goñari kanani pirre ka sourure sustenaru pirka in tamo no hot poi ponai wa hantia pirre nata in kuat poni casa ponai su anahare ourure te skika o shimero hore ski hechir o takera herehia shakaras mosok chain wing o tamsia pirre skuma hai wane kok chain sonna te skika chir ais mapatera arut kamate shihia erhe ramate shipotahan ta huntna te amma no hori wa mayen no hori wa ala kan to anureka senai te chir ka senai suri su ala kan taro panas ka hamun to anureka senai se isha awala ka staro na wayos poshwa antena outra mar pura que pinha tem na hapro inte hoje tot até que expurero do anureka santena i wasau mayas piao tem sau shiara mãe hota câncer que senai chir arut kamate ni wane wa ruku musnai tot que mãe sawata kamata. Cuidar tus senos es cuidar tu vida. El cáncer de mama puede detectarse a tiempo si conoces tu cuerpo y realizas controles periódicos. Hazte el autoexamen regularmente y consulta con tu médico si notas cualquier cambio, bulto o secreción. Recuerda, detección temprana sí y bien hecha puede salvar tu vida. Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hai mahira, hachira hiakan hiyeyu kan wane wa irhukua. Huri tu wane kanset ke tnan chira. Naha pa hachira wane wa irhukua. Homoi wa watu wa purikashika. Otamure hutuma hai anena hiya. Hai repater kanuri kat nahi raihane homoi wa wane wa irhukua. Opura pna hu unui hana. Hi rein hat ka se ke na tha te hina entre hachira ka. Ere ourui o kahu hare hachira wane wa irhukua. Soto hai hunte hau ma tu wane kat. Anai hatu kuat pa hutuma. Purikatoi hana Hanoi kihmente EPS ka anas wayu achaha hirasu kuat papurana anas na chiwaya stunta tesket purero ana. Ahora bien, doctor, sabemos que la prevención también juega un papel clave. ¿Qué recomendaciones podemos dar a nuestras afiliadas y afiliados para reducir el riesgo y fomentar la cultura del autocuidado? Chiru hat kera kuat pa musia anu wate ha tai mahiro wa kwane wa ku horu te wa tai hat karama hamu to puch namu inara wama hana kanana ya kan wama suru anas wayu pura nai mahirai hana pari renten nai nate ha mate sa tra wanure kat pura na ke henten wayu ya rehe nai mahirai ne suri no to intra wanure ka hamus puch namu. Las recomendaciones para disminuir el riesgo de cáncer de mama está enfocada principalmente en los cambios en el estilo de vida, es decir, limitar o evitar el consumo de bebidas alcohólicas, mantener un peso saludable, realizar ejercicio, alimentación adecuada. Importante, si está recibiendo terapia hormonal después de la menopausia, hay que hacer un seguimiento muy estricto por parte de tu médico tratante. Está fumando, hay que dejar de fumar. Cuando hablamos ya del autoexamen, la recomendación es que se pueda hacer una semana después de que se vaya el periodo menstrual. Facilita la sensibilidad y evita el dolor al momento del autoexamen. Pero igual tienes que ir después de los 40 años a donde el médico para que te haga el examen clínico de las mamas. En Colombia, a partir de los 50 años, está escrito de forma obligatoria para toda mujer entre los 50 y 69 años realizar el tamizaje con la mamografía. Es tanto las condiciones en la prevención, pero sí necesita que usted tenga conciencia de que existen las formas de prevenirlo y podamos hacerlo. Juntos podemos mejorar esa condición de riesgo para la presentación del cáncer de mama. Anore put shmai hor wane wa roku pura hai mai hane so natara anai hana hi nor hutta tendro wanure ka para hanare mai anari rawai he shiasa wane wa roku tra chirakat hana ra tuna ro panas ka hamai hirite ka sanata hatka mure wa tare o hutio ni ka sanata hanai hira ka matan tamai hana indra tapa ka surya hutun hori no indra wanure ka ro mauria mose seya tra no horo inten ho hi put wanure ka hai rin hatra wane manakar homoin otamosia hirente casa nata hat que tana una mato en hanahia nura huria traskai haka kai herena hiyo kana na toro yo kana asa terra hanare hat chira ka hirente casa nata hat que hanai mosura moi hanahia warai tahiasa o koyo no hoyo to no hurento hia ka mo awara ka hatuano de cantaro no wayuna mena hiyo kana anta pasana interra so una patana kashika rh hana mayas chike o kashia anari rawari hani hanara
rajuchira homure rajuchira wane wai rehukua hunta patu kayaka poroko harari mo huya sana me ay piruski me kietar me huya he ha sanari rente huchira hiya kan hiya yukan por hunta na tu wanure ka mar eri hanai no hiya anaskatia perere he chiya tu ha hanai hutata hai chike hanari re no horin tu wanure ka hanai wane wai rehukua musna tok ke mai so wata kamat. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Francisco Ecna, médico ginecólogo, líder experto en salud materno de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otsihoro so happy pentopuchka homa hiya kan hiya yu kan toro yu hai mahira hene suri honte otro wanu de kanari ke cancer nan chira wane wai ku hiya kan wimpe he ori kan wopuhe ori kan chan kan uchtu otana chan kan parain tara chiwa ma happy pentopuchka tun tawara khat ka pucho tamsito yoto kostonto EPSI ka anaswayu soto hai hiya kan otawaya kan acha hirashi wakwa purana.